Eso no existía. Solamente nos oían los que estaban presentes. Ahora los que están ausentes también nos pueden oír y ver. Te damos gracias a Dios, hermano. Damos gracias al Señor. Póngase de pie en esta mañana. Dios bendiga la visita. Dios bendiga a mi hermana Paula y su hija desde Bayamón, que nos visitaron el domingo y están aquí hoy también. Y esperamos que Dios pues la bendiga, que la palabra del Señor le llegue. Dios bendiga a Maritza, que está aquí con nosotros. Y yo no me atrevo ya a mucha gente a decirle que son visitas porque los ofendo, ¿verdad? Porque ya son de aquí. Gloria sea al Señor y alabamos al Señor por eso. Gloria a Dios. Vamos a buscar en esta mañana. ¿Ya puede grabar el día? ¿Sí? Ya. Vamos a buscar en esta mañana en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, el capítulo 17. Vaya al Evangelio de Lucas, el capítulo 17. Y busque el versículo 15. Y lo voy a leer hasta el 19. Mateo, Marcos, Lucas, el tercer libro del Nuevo Testamento para los hermanos nuevos. Capítulo 17, versículos 15 al 19. ¿Lo tienen? Lo leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Gloria al Señor. Gracias. ¿Sabe cuál es el tema de esta mañana? Mírate y da gloria. Yo creo que ahora, antes que usted se siente, mírese, mire las manos, mire sus manos, mírela. Tiene 5 dedos, ¿verdad? Están completitas. No se puede mirar la nariz, porque la tiene tapada y además los ojos no ven para allá. Pero usted puede mirar varias partes de su cuerpo en esta mañana y darse cuenta que están bien, que está en orden, que es normal, que está perfecto. Entonces, por eso, dele gloria a Dios. Porque hay gente que en esta mañana se miran y le falta una mano, o le falta un dedo, o le falta un pie, y aún así dicen gloria a Dios. Y aún así alaban al Señor. Entonces yo creo que esa razón nada más de saber que aún nuestro cuerpo es como Dios quería que fuera, es motivo para dar gloria a Dios. Te glorifico en esta mañana, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y ahora me entrego en tus manos para que, como siempre, tú me hagas un instrumento de bendición, donde yo pueda predicar tu palabra con entendimiento, con sabiduría de lo alto. Edifica tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias. Y amén. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, he tomado esta porción de la Biblia, que es un testimonio vivo de un evento que surgió en el tiempo en que Jesús estaba en la tierra desarrollando su ministerio. Y esta palabra yo quiero hablarla con mucha calma en esta mañana, porque hay cosas que uno tiene que explicarlas bien para que la gente le dé valor a lo que tiene. Voy a hablar un poquito de la lepra. Yo sé que aquí muchos han oído hablar de la lepra, aunque creo que toda la congregación que está aquí en esta mañana nunca ha visto físicamente un leproso. ¿Alguno lo ha visto?
Si lo ha visto tal vez por retratos, tal vez por fotos, pero físicamente o personalmente, en mi vida yo vi solamente uno. Y lo vi en Haití, en aquellos años. Cuando yo llegué para los años 76, sí vi una mujer leprosa en una calle en Haití. La lepra, toda la vida, ha sido una enfermedad detestable. Tan así que en el sentido espiritual a la lepra se le compara con el pecado. Se le compara con el efecto que hace el pecado en el hombre. Porque la lepra nace pequeñita, pero no se queda pequeña. Muchas veces a la gente se le presenta solamente como una manchita blanca. Y esa manchita blanca comienza a crecer. Y detrás de la manchita empiezan a aparecer unas llagas. Y esas llagas comienzan a avanzar en el cuerpo. Es una enfermedad incurable. En Puerto Rico llegó una vez en que había un leprocomio, creo que estaba en Trujillo Alto. Luego se cerró porque ya en Puerto Rico no hay leprosos, gracias a Dios. Pero los cristianos evangélicos pentecostales llegamos a conocer físicamente a Rogelio Parrilla, que fue un leproso que hubo aquí en Puerto Rico, y que ese hombre, Dios milagrosamente lo sanó de la lepra, porque la ciencia no podía hacerlo. Y yo recuerdo el testimonio de él, porque yo era un niño cuando esto pasó, y recuerdo que Jesús Pérez Torres, un ministro de Dios de la iglesia del Pentecostal, fue el hombre que posó las manos sobre Rogelio Parrilla, reprendió la lepra y Rogelio fue sano. Este hombre luego grabó discos, cantaba, y recuerdo que tenía sus manos más o menos en esta posición, porque los dedos de él se le fueron cayendo en pedacitos, las orejas se le fueron cayendo en pedacitos. Y a mí me marcó la vida cuando yo escuchaba su testimonio, porque en casa había un disco de esos que le llamaban long play, ¿se acuerdan? De los discos antes que existían, que eran velocidad 33, me acuerdo. Entonces, mami tenía el testimonio del grabado, y yo recuerdo una expresión que él dijo, que yo cuando lo oí tenía tal vez 7 o 8 años, y era que él decía que para él uno de los momentos más terribles de su vida fue cuando oyó que el médico le dijo a su mamá: tu hijo es leproso. Para él aquello lo destruyó, porque saber que iba a pasar lo que iba a pasar de ahí en adelante fue muy doloroso. Y lo segundo que él dice es que él recuerda cuando muchas veces él lloraba porque veía los montones de hormigas que iban cargando los pedacitos de su cuerpo que se iban cayendo podridos. Porque así es la experiencia del leproso. Los pedacitos de la carne ya carcomidos, dañados por la lepra, caían al piso. Y usted sabe que las hormigas trabajan en colmenas, en grupos así, en familia, y cargaban los pedacitos, y él decía que él no podía hacer nada. Se lo iban llevando poquito a poco. Pero ¿sabe una cosa? Hay un médico por excelencia que se llama Jesús, y que él se identifica con todos aquellos que son separados de la sociedad. ¿Cuánta gente hoy en día que la sociedad los margina y los tienen a un lado? Pero Cristo los ama, no importa cómo se encuentren. Entonces, si usted se va a estudiar la Biblia en el libro de Levítico, la palabra del Señor es bien clara. En el capítulo 14, en el capítulo 13 y 14 nos habla precisamente cuando Dios está dando las instrucciones de cómo era que había que bregar con la lepra. Y yo estudiando me di cuenta de que no había un solo tipo de lepra. Había una lepra que era simplemente unas manchas blancas y de ahí no pasaba. Pero había otra lepra que de la mancha blanca se convertía en una enfermedad que comía la carne. Entonces, había unas reglas dentro de la ley que a la persona que le daba la lepra había que sacarlo del campamento, había que sacarlo de la ciudad y echarlo a vivir solo. Perdía todo lo que tenía. Fíjense, la semana pasada creo que fue que yo hablé del rey Usías. Fue la semana pasada, cuando yo mencioné precisamente que el rey Usías fue leproso y lo sacaron del palacio.
y se tuvo que vivir en su casa encerrado porque la lepra le impidió seguir manifestando el poder que tenía, y todo fue consecuencia de la desobediencia. Cuando lo decimos en el sentido figurativo, nos vamos a dar cuenta que así mismo, de la misma forma que la lepra física carcome y acaba con el ser humano, con el cuerpo humano, así es el pecado también en la humanidad. Acaba con la gente, los margina, los echa a un lado, al grado que la gente muchas veces no quiere ni saber de los demás, porque su conducta, su estilo de vida los ha ido corrompiendo, dañando. Oiga, ¿y sabe qué? Que la lepra huele mal. La persona leprosa olía a podrido, y el que está corrompido y hundido en pecado huele tan mal que muchas veces usted ve gente que no puede ni soportarlo. No porque sean feos, no porque no tengan con qué limpiarse, sino porque el pecado los ha carcomido tanto que ellos han perdido el sentido de lo que es la vida y se han entregado a la basura, se han entregado al muladar, se han tenido que ir, meterse como ellos mismos, irse al exilio humano, porque el pecado los ha dañado. Escuche bien, la vida de un leproso no era fácil. ¿Por qué razón? Hay una palabra que se usa en hebreo que es Sara, empieza con T, Sara. Y esto se traduce al español a lepra. Y esto tiene un significado muy profundo en el hebreo, porque precisamente esa misma palabra Sara, que significa lepra, es la que se usa para representar o para significar lo que se llama castigo de Dios. O sea que en la Biblia la palabra Sara significa lepra y significa también castigo de Dios. Por lo que entonces los judíos y el pueblo de Israel entendía que todo el que estaba leproso estaba bajo juicio divino, que algo habían hecho, algo habían cometido ante la presencia de Dios, que el juicio de Dios le había caído y estaban en esa condición. Fíjese, pero hay algo tan grande dentro de lo que es el estudio de la lepra. Mire que la ley de Dios era tan terrible que habían hasta 3 tipos de lepra. O sea, no en el humano, una lepra en el humano, una lepra en las casas y una lepra en la ropa. Lo que hoy en día nosotros llamamos tal vez moho. Usted sabe que las paredes le dan un hongo. Usted sabe que de acuerdo a la ley, cuando a una casa le empezaba a salir ese hongo en las paredes y ese hongo empezaba a crecer, el sacerdote tenía que ir a esa casa y chequear a ver si ese tipo de hongo que había ahí no era una lepra, que no comía humano, pero que destruía la casa. Y si el sacerdote determinaba que esa casa era leprosa, a esa casa había que derribarla, había que tumbarla. Primero le daban un tratamiento, le arrancaban unas cuantas piedras, le sacaban un poco del lugar donde estaba, a examinar a ver si se detenía ahí la enfermedad, pero si no, si seguía caminando, había que destruirla. Usted sabe que a la ropa también le da como un moho, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta? Pues mire, de acuerdo a la ley, ese moho que nosotros llamamos moho hoy, que le daba en la ropa, también se examinaba. Y si se veía que ese moho iba manchando y creciendo en la ropa, esa ropa había que quemarla. Y se llamaba ropa leprosa. A la casa se le llamaba casa leprosa. Y al individuo que le salía la mancha blanca se le llamaba leproso. Así que fíjese bien, cuando yo estudio esto, llego a la conclusión que los 3 tipos de lepra que habla Levítico, tanto la lepra por la que había que derribar la casa, tanto la lepra por la que había que quemar la ropa, y tanto la lepra que consumía al ser humano, que había que aislarlo de la humanidad, en realidad representaban algo que era como desechable, como que ya perdía todo su valor y que no valía la pena que estuviera ahí. ¿Por qué razón? Porque lo peor de la lepra es la contaminación, o sea, se propaga. Y todo lo que se propaga destruye. Fíjense bien. Porque mire, hoy en día que vivimos en una pandemia. ¿Y qué es esta pandemia? Una plaga. ¿Por qué se le llama pandemia o plaga?
porque se propaga. O sea, se transmite de uno a otro y de uno a otro. Entonces a Dios no le gustan esas cosas. Por eso es que Él mandó a que la casa leprosa había que destruirla, a que la ropa leprosa había que quemarla, y que al leproso había que aislarlo y echarlo fuera de la ciudad para que no contaminara a nadie, porque lo malo se pega. ¿Verdad que sí? Lo malo se pega. De ahí es el dicho ese que la gente dice: dime con quién anda y te diré quién eres. Porque hay gente que usted los cría con muy buenas costumbres hasta que conocen un amigo o hasta que conocen una amiga y se ponen leprosos también. Se le pega la lepra del vicio, se le pega la lepra de la droga, se le pega la lepra de la mentira, se le pega la lepra de cuantas cosas negativas que corrompen, corroen y destruyen al ser humano. Pero gloria a Dios que hoy tenemos aquí en este templo a alguien que se llama Jesús y que vive y que Él llegó para ponerle fin a la lepra. Fíjese. Entonces, al leproso había, mis queridos hermanos, ¿sabe qué? Tenía que rasgarse la ropa. Al que el sacerdote lo examinaba y lo declaraba leproso, había que rasgarle la ropa. Tenía que caminar no con ropa normal, sino con ropa desgarrada. ¿Usted ha visto un pordiosero? Un deambulante que a veces anda con un canto por fuera y otro tapado. Ropa desgarrada. Así tenía que andar el leproso. Tela sobre tela, pero desgarrada. No solamente eso, fíjese bien, tenía que tener la cabeza descubierta para que todo el mundo se diera cuenta de las manchas que tenía y de las llagas se vieran a lo lejos. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿sabe por qué? Porque dice Levítico que al leproso había que ponerle un bozal, embozarlo. ¿Estamos embozados hoy? Aquí todo el mundo está con bozal. En el mundo entero el mundo está con bozal, ¿sí o no? Fíjese, yo me sorprendí tanto mientras estudiaba esta palabra. Yo digo, qué cosa terrible. Porque de la misma forma que al leproso había que embozarlo significa, y cuando busqué la interpretación me puso más al tanto. Porque embozar significa cubrirse nariz y boca hasta llegar a la orilla de los ojos. Eso era embozar al leproso. Al leproso había que ponerle un bozal que le tapara nariz y boca hasta que llegara hasta aquí. Oiga, ¿y cómo nos tiene el coronavirus? Embozados. Embozados. Ahora la gente cuando ve a alguien no sabe si tiene nariz perfilada o nariz chata. Porque nuestra nariz está ahora oculta. No sabemos si tiene labios pronunciados o son como yo que no tenemos casi labios. Porque así es mi raza, no tengo labios casi arriba. Entonces, usted sabe que antes usted veía una muchacha o la muchacha veía un muchacho y una de las primeras cosas que miraba era la nariz, si era perfilado o no, para determinar la raza donde venía. Los labios eran gruesos o no, a ver si sabía besar bien o no. Ahora no se ve, porque hasta el beso está prohibido. Porque como le decía yo los otros días al pastor Fidel Figueroa, que fui a predicar el domingo pasado en su iglesia, yo le dije: Fidel, ¿cómo se llama? El coronavirus nos quitó hasta el ósculo santo. El ósculo santo es la salutación cristiana que recomienda la Biblia, que dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y cuando usted se va a estudiar el significado de eso, ósculo santo significa un abrazo y un beso en la mejilla. Eso es ósculo santo. Pero la lepra de hoy, que no se llama lepra, que no tiene mancha blanca, que es invisible, también nos ha puesto el bozal. Y estamos embozados toda la humanidad, tratando de que esto no se propague más. Pero ¿qué pasa? No hay quien lo detenga, porque el pecado es igual. El pecado no hay quien lo detenga, solamente lo detiene Jesús de Nazaret. Si tú y yo hoy, que estamos aquí en este templo, un día no hubiéramos confesado a Jesús de Nazaret, sabe Dios qué porquería fuéramos en la calle. Sí.
Sabe Dios qué tipo de personas fuéramos en la calle. Pero gloria a Dios por el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Que agarraron el caldo aquella tarde cuando la policía lo buscaba para matarlo. Y el caldo tenía una pistola para matar a un individuo. Y llegó a casa, ahí a mi casa. Y me dijo, pastor, yo vengo a entregar este arma. Y yo siempre digo cuando testifico que esa fue la mejor equivocación de mi vida. Y usted dice, equivocación buena, sí me equivoqué. Porque cuando el cardo me dijo a mí, yo vengo a entregar el arma, él se estaba refiriendo a la pistola que él tenía. Pero yo no oí arma, yo entendí alma. Y como yo soy pastor y no sé bregar con armas, sino que lo que sé bregar es con alma, pues yo me fui por el lado que yo entiendo. Así como yo entendí alma, pues le dije, Carlos, pues repite esta oración. Y le hice la oración de confesión. Y el Carlos la repitió y se convirtió. Y cuando el Carlos terminó de convertirse, el Carlos dijo, ¿ahora qué hago? O sea, ya el Carlos le había entregado el alma al Señor a través de mí. Entonces, ¿qué hizo? Me entregó el alma y me entregó el arma. Y yo agarré el arma y ahí se canto y la enterré en el pozo muro. ¿Y saben dónde está? Donde está uno de los cimientos de este templo, allá abajo. Ayer el pozo muro en aquel tiempo de la casa que compramos, y en ese pozo muro quedó a lo último allá abajo el caldo. Este es el último recuerdo de tu vida de leproso. Cristo te quitó la lepra. Cristo te arrancó el arma, aleluya, que tenías en tu mano para matar, y te dio el alma ahora que tienes por la eternidad. Y así en este día, mis queridos hermanos, yo doy gloria a Dios que podemos levantar la mano y decirle, Señor, gracias, porque en un momento preciso, cuando la humanidad nos echó a un lado, cuando mucha gente no quería saber de nosotros, llegó Jesús de Nazaret y nos agarró y nos quitó el bozal y nos dijo, glorifica mi nombre, porque yo soy el único que te puedo liberar de esa lepra. Nadie te puede libertar del adulterio, nadie te puede libertar de la fornicación, nadie te puede sacar de la droga, nadie te puede sacar de ninguna de esas cosas, sino solamente Jesucristo. Bendecido sea el nombre del Señor. Fíjese, los leprosos, muchos se sanaban. Con el tiempo se iban sanando algunos, otros morían. Pero esos que sentían que estaban sanos, tenían que volver al sacerdote. Y había un proceso de purificación que está relatado en Levítico capítulo 14. Que era un ritual tan largo, tan difícil, que no duraba un solo día, eran muchos días. Porque aquel leproso, cuando venía, que el sacerdote lo estudiaba y veía que ya la lepra no era lepra, entonces tenía que traer unos pajaritos y había que matar uno y echar el agua, la sangre en el agua, y después rociar el otro pajarito con esa sangre y rociar esto y hacer lo otro, una cosa tremenda. Y después tenía que estar 7 días fuera del campamento todavía, lejos de la gente. Al 8º día tenía que volver de nuevo a ser examinado para que entonces pudieran declararlo limpio. ¿Sabe qué? Llegó un momento, especialmente en el tiempo del ministerio de Jesús, donde había muchos, pero muchos leprosos. Y a los leprosos se les ponían unas campanitas aquí en el cuello, para cuando ellos iban caminando en lugares donde se ocultaban. Ellos a veces vivían metidos en las cuevas, en lugares apartados. Ellos mismos se reunían entre ellos, se buscaban, porque el leproso tiene que buscar al leproso. Igual que el pecador busca al pecador. Igual que el mentiroso se reúne con el mentiroso. Igual que el adúltero busca el adúltero. Igual que el ladrón se reúne con el ladrón. ¿Usted no se da cuenta? Es que un imán ala al otro. Entonces los leprosos tenían que reunirse, se reunían en grupos. Y hay un relato bien terrible, porque había un campo que se llama el campo del alfarero. ¿Y sabe qué? Que este campo del alfarero se habla de la muerte de Judas, porque era un lugar donde los alfareros, después que habían trabajado y luchado con esos vasos de barro que ellos hacían, que los habían tratado de restaurar, porque los que han estudiado esto y los que han oído, saben que hay diferentes tipos de vasos, se hacían diferentes tipos de vasos. Había un vaso
que se llamaba el vaso de honra, había otro vaso que se llamaba el vaso de misericordia, había otro vaso que se llamaba el vaso escogido, había otro vaso que se llamaba el vaso vil, el otro se llamaba el vaso quebrado, y cada uno, y el último el vaso de ira. Y era prácticamente el mismo vaso, el mismo recipiente que se hacía de barro, de acuerdo al uso que tenía, si era su nombre. Pero muchos de ellos se quebraban con el tiempo y con el uso, y ese quebrado, que es más o menos el quinto, el alfarero volvía y lo llevaba otra vez a su casa, y trataba de restaurarlo, y buscaba otra vez barro de nuevo, y agarraba sangre de sanguijuela, y esa sangre la mezclaba y hacía un color de tinta, para que otra vez el barro se mojara y diera el mismo color que tenía antes el vaso natural. O sea que el vaso que un día fue de honra y que se rompió, el alfarero quería volver a hacer un vaso de honra. Como Dios al hombre, cuando cayó en pecado, envió a Jesucristo para con su sangre agarrar esta tierra inmunda de la que tú y yo fuimos hechos, y que ahora nos diera nuevamente el color de vida y que nos hiciera vasos en sus manos. Timoteo habla acerca de esto. Ahora, ¿qué pasa? Llegamos a un momento en que muchos de esos vasos que fueron honra o misericordia o escogidos, o que fueron vasos quebrados, vasos vil o vasos de ira, ya llega un momento en que el alfarero ya no encuentra más solución, no tiene forma de bregar con ellos. Y esto yo lo tipifico con esta gente que a veces Dios lucha con ellos, y al fin y al cabo tiene que desecharlos, porque Dios también desecha. Ustedes saben eso, ¿verdad? Sí, Dios también desecha. La Biblia habla de que Dios desecha gente. A Saúl Dios lo desechó, siendo rey de Israel. Al grado que él mismo le dice a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás tú a Saúl habiéndolo yo desechado? Y yo creo que la experiencia más terrible que puede tener un ser humano es que Dios lo deseche. Porque ¿a dónde iremos? Como dijo el apóstol, si solo en Cristo hay palabras de vida, ¿a dónde yo voy a ir si Dios me desecha? ¿A dónde irías tú si Dios te desecha? No hay a nadie más que invocar. Por eso hay que aprovechar la oportunidad de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Entonces, cuando ese alfarero no podía más reparar ese vaso que se le rompió tantas veces la mano, iba a ese campo, se va al campo del alfarero, y botaba los pedazos de esos tiestos, de esos barros que no servían, de esos vasos rotos. ¿Y qué pasa? A la parte abajo, allá del campo del alfarero, estaban los leprosos, como en una comuna aparte. ¿Y saben qué hacían los leprosos? Que agarraban los pedazos de barro de esos tiestos rotos, y con eso se rascaban, se sacaban hasta la sangre, se rascaban las llagas, porque el picor que produce y el dolor que produce, solamente sentían alivio estregándose un pedazo de barro. Oiga, qué terrible. Yo quiero que usted vaya a lo simbólico y al significado espiritual de esto. ¿Cuánta gente en un tiempo fueron vasos de honra en las manos de Dios? ¿Cuántos fueron vasos de misericordia? Porque el vaso de honra se ponía en la puerta de la casa, era una tinaja puesta llena de agua, para que todo el que pasara frente a tu casa, si tenía sed, no tuviera que tocar la puerta, sino que de ahí mismo él tomara agua. Esa era gentileza. Y el vaso de misericordia era el segundo, que se ponía más allá, como en el patio, en la orilla de la calle, para que el transeúnte bebiera agua en la calle. La gente tenía buen corazón y se acordaba de los que caminaban a pie y le ponían agua. Y el vaso escogido era aquel vaso que el alfarero, cuando lo hacía, le había quedado tan bonito que lo escondía y lo ponía en un lugar especial para exhibirlo, como que era su obra maestra. Y el vaso quebrado era el vaso que en un momento dado se hizo una grieta o se le cayó una oreja, pues tú sabes, los mangos esos se le caían, y él volvía y lo reformaba de nuevo, y lo tenía que volver a meter en el horno del fuego para volver a ponerlo duro. Y el vaso vil era cualquiera de esos vasos que pudo haber sido de honra o de misericordia o escogido, pero que en un momento dado ya no sirve más para echar agua. ¿Y sabe qué hacía? Lo ponían en la esquina de la casa y lo convertían en zafacón. Así que el vaso vil, que en un tiempo fue de honra, ahora es de echar basura. Y ese vaso estaba ligado a Belcebú. Belcebú es el dios de las moscas. ¿Oyó? Y el vaso de ira era aquel vaso que ya no servía para nada más, y entonces era que se tiraba en el campo del alfarero. Y ese vaso era el que usaban los leprosos entonces para rascarse cuando ya estaba hecho pedazos. Vea bien a lo que llega el ser humano. Cuando nos vamos a lo simbólico, a lo espiritual, ¿cuánta gente hubo en un tiempo que fueron honra para Dios, que fueron honra para el Evangelio, que mostraron la misericordia divina, que fueron gente escogida por Dios, que fueron vasos, aleluya, que se quebraron, pero Dios los reparó? Pero llegó un momento que su conducta, su estilo de vida, su falta de santidad, su falta de honestidad, su falta de respeto a Dios, se convirtió
convirtieron en basureros y hoy en día recogen toda la basura que el mundo bota. Y otros llega un momento en que Dios tiene que desecharlo y sacarlo de su presencia, porque la Biblia dice: no contendrá para siempre mi espíritu con el hombre. Y yo creo que usted le eche en mano esta frase, los que me están viendo aquí, los que me están viendo a la distancia. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Hay gente que cree que Dios es un muñeco, que quiere jugar con Dios no se juega. Llega el momento en que Dios se llena de ira y desecha al hombre. Como el alfarero botaba ese vaso, que ya no servía para nada, lo botaban. Oiga, y ese vaso que antes honraba a Dios, ahora sabe qué hace. Sobando llagas, tocando lepra. Ahora está en la inmundicia. Esa es la vida del que se aparta de Dios. El que se aparta de Dios, el diablo lo arrastra. ¿Cuánto? Yo sé que aquí vemos mucho que en un momento de la vida tal vez tropezamos. O algunos que les sirvieron hace un tiempo se apartaron. Y gloria a Dios que volvieron. Pero los que nos nacimos en el Evangelio, nos criamos en el Evangelio, y en un momento dado tuvimos un periodo como el que tuve yo a los 16 años, que tuve 3 meses, que no fui más a la iglesia, que me puse rebelde, que me hice enemigo de papi y de mami, que estaba mal. Cuando pienso en ese periodo de tiempo, me arrepiento todos los días y digo: ¿por qué cometí ese error? Porque cuando volvemos al Señor, entonces tenemos que lamentar a donde llegamos. Porque yo lo voy a hacer sincero a ustedes. Hay gente que se han criado en el Evangelio, que han nacido en el Evangelio, y que hoy en día usted los ve por las calles y son los peores pecadores que hay. Porque hacen cosas que gente que nunca conocieron a Dios no se atreven ni a hacer. ¿Sí? Yo veo gente que antes predicaba y que hoy en día matan. Como si nada. Y hay otros que nunca pisaron una iglesia y no se atreven a matar ni una gallina. ¿Por qué razón? Porque el diablo se apodera de los seres que Dios usó, de las personas que fueron instrumentos de las manos de Dios, de la misma forma que Dios los usaba. Ahora el diablo los va a usar también para humillarlos, para destruirlos y para que sean una vergüenza para aquellos que antes profesaron. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra vida espiritual, que la lepra no nazca más en nosotros. Ya Cristo nos quitó la lepra del pecado. Lucha porque nunca más vuelva a usted. Entonces, ahora, hermanos, este leproso, cuando era limpio, tenía que venir el sacerdote a hacer todo este procedimiento. Pero el caso que hoy nos toca es que aquí nosotros encontramos en este libro de Lucas que Jesús va caminando, yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, lo que le dije ahorita. Estaban en grupos. Habían 10 que estaban allí juntos. Y voy a resaltar algo aquí. Y es que la Biblia dice claramente que uno de ellos era samaritano, y ahorita voy a abundar sobre él. Pero el primer detalle que quiero que usted vea aquí es que, de acuerdo a la costumbre, los samaritanos y judíos no se juntaban. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran judíos que se habían mezclado, israelitas bien dicho, que se habían juntado con gentiles que habían sido traídos por los asirios. Cuando se habían destruido a Israel, entonces la generación que nace, que es una mezcla entre gentiles y judíos, los judíos puros no los consideraban como pueblo de Dios, sino como perros, y los despreciaban y no querían mezclarse con ellos y no se mezclaban con ellos. Por eso es que el día en que Jesús se encuentra con la mujer samaritana y Jesús le pide agua, ella dice: ¿cómo tú me pides agua si eres tú judío y samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora, aquí la Biblia me dice que en los 10 leprosos había un samaritano. Para que usted vea que cuando la gente cae en una condición de pecado, en una condición de lepra, se rompen los protocolos. Y estaban juntitos allí. Convivían juntos los samaritanos y los judíos y los israelitas, porque estaban en la misma condición, en la misma enfermedad. El pecado no le importa conocer jerarquías. El pecado lo mismo destruye al que está sentado en un trono como rey, destruye al que está sentado en la silla de gobierno, destruye al que es un ministro, destruye al que es un político, destruye al que es rico como destruye al pobre, y a toditos los pone a comer lo mismo, algarroba. A toditos los pone a vivir en la misma condición, en cuevas, marginados de la humanidad. Sí, entonces yo quiero que usted vea
que le salen 10 leprosos al encuentro a Jesús. Y cuando llegan, inmediatamente se dirigen a él y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Algo me gusta de esa expresión, porque a mí me gusta estudiar la Biblia con detenimiento. Y es que primeramente ellos lo reconocen como Jesús, reconociendo como que era Salvador. Número 2, lo reconocen como Maestro, como aquel único que no sabe enseñar la verdad, porque eso era él, Maestro. Y después le dice: ten misericordia, no dice de mí, de nosotros, para que usted vea la unión que tenían. El pecado, o sea, la lepra, la condición en que vivían, la enfermedad en que vivían, los hizo dejar de ser egoístas, porque ahí pidieron no por uno, sino por todos. Pidieron por todos. A veces yo me pongo a ver cómo los deambulantes muchas veces se defienden. A veces se aíslan y se meten todos en un sitio y se defienden. A veces pelean cuando están drogados, pero cuando están más o menos en su juicio cabal, usted ve que se defienden. Y si alguien toca cada uno de su clan, hay problema. Se defienden. Entonces, le dicen: ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús les vio, ¿saben lo que hizo? Solamente le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. No le dijo: sean sanos. No le dice que le puso la mano. Simplemente le dio una orden: vayan y muéstrense al sacerdote. Escuchen bien esto. Eran leprosos. Se le veía la lepra. Tenía la lepra. Y ahora Jesús le da una orden que va por encima de todos los ritos y de todo el ceremonial que había que cumplir, porque no le dijo: busquen palomitas, no le dijo: busquen tortolitas, no le dijo: saquen una cita con el sacerdote a ver cuándo los ve y los atiende. Le dijo: ahora mismo brinquen por encima de todo ese protocolo y vayan directamente al sacerdote. Y esa gente, reconociendo que aquel que estaba allí era Jesús, obedecen y se van. Y yo creo que esto hay que admirarlo, de que tenían en aquel momento, manifestaron un acto de fe, porque ellos se veían la lepra, le dolía la lepra, olían a leprosos, pero en esa hora están bajo la obediencia de aquel que le dio la orden: vayan donde el sacerdote. ¿Cuántas veces la gente le pregunta al Señor tantas cosas, verdad? Sí, a veces nosotros somos como Tomás. ¿Sabe? Tomás era el incrédulo, que hasta que no vemos, no creemos. Y Dios nos manda muchas veces testificar y no creemos. Por eso yo cada rato relato un poco de la experiencia que yo viví en estos 2 años de prueba que pasé antes del trasplante de hígado. ¿Sabe cuánta gente llegó a mi casa a pronunciarme la muerte? Porque hubo gente que venía y me daban ánimo y me daban aliento. Y le daban ánimo y le daban aliento a Candy. Pero no todo el mundo era así. Había gente que venía y lo primero que decían: ay, bendito, como usted el pastor, de ahí no se levanta. Ajá. Y usted sabe que el que está enfermo lo último que pierde es el oído. ¿Sí? Yo oía. Y a veces yo estaba en el cuarto y oía la conversación en el pasillo. Gente que venía cristiana y decía: Candy, ¿qué tú crees? ¿Y qué tú piensas? ¿Tú crees que se muere? Pero Candy siempre tuvo una fe tan grande que yo nunca oí decir a Candy: él se muere. Yo siempre oía cuando Candy decía a todo el mundo: él se va a levantar. ¿Sí? Y cuando la gente venía y oraba a mí como con pena y con compasión, yo decía: si supieran que ya ahorita yo voy a estar en el altar otra vez. Bueno, yo recuerdo que llegó uno un día y me dijo: se mueren 3 pastores. Tú eres el segundo, ya se murió uno, tú eres el segundo. Ajá. Que se cuide. Pero yo estoy de pie. Y he enterrado mucho después que me levanté. Y todavía me enterro muchos más. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que creer a la palabra de Jesús. De la forma que los 10 leprosos obedecen en ese preciso momento, cuando Jesús le dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Ellos no dijeron: Señor, pero mira si que las llagas están aquí. Señor, es que nos pica.
Señora, que ellos tuvieron un acto de fe y se movieron. Dios está buscando cristianos hoy en día que tengan fe en la palabra y en la orden que da Jesús, aunque todas las circunstancias sean negativas, aunque tú veas a tu alrededor que todo está oscuro. Dale gloria a Dios que más allá, después de esa oscuridad, está la luz gloriosa de Jesucristo y Él se va a glorificar en tu vida. Recuerdo un testimonio que yo oí, que lo conté un tiempo aquí atrás en la iglesia, de una madre que tenía un hijo. Y cuando ese muchacho nació, ella dijo: Señor, yo quiero que este muchacho sea pastor. Y le pidió al Señor que fuera pastor. Y lamentablemente, cuando aquel muchacho se hizo un adolescente, se hizo un delincuente, pero un delincuente terrible. Y lo metieron preso. Y cuando estaba en la cárcel, la gente venía donde la señora y le preguntaba: mire, ¿cómo está tu hijo? Ella decía: ¿cuál de ellos? El pastor. Y la gente decía: no, el preso, el que está en la cárcel. No, pero es que es pastor. Y la gente se está vuelta loca. Porque es que la ejecutoria del muchacho era un delincuente. La vida del muchacho era delincuente. La condición del muchacho era presidiario. Pero la madre había oído una promesa que Dios le había dado y que le había dicho: ese muchacho va a ser pastor. Ella se paró en la palabra de la promesa. Y yo no estoy hablando de pensamiento positivo de que confiesa y surge. No. Estoy hablando de lo que es la palabra verdadera de Dios. Porque cuando Dios tiene una palabra, el cielo pasa, la tierra pasa, pero la palabra no pasa. Lo que Dios dijo ayer, le dice hoy, lo dirá mañana. No lo que digan los profetas disparateros de hoy. Es lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. Lo que Dios te promete, Él lo va a hacer. Y pasó el tiempo. Y la mujer siguió creyendo. Y después de mucho tiempo en la cárcel, aquel muchacho aceptó a Jesús en la cárcel. Y dentro de la cárcel se convirtió en el pastor de los presos. Y ahora es el pastor de los presos. Y se cumplió lo que Dios le había prometido a la madre. Y salió de la cárcel no como lo que era antes, sino como un hombre de Dios. Oiga, es hora de que la iglesia comience a oír la voz de Jesús. Dejemos de estar mirando la lepra. Dejemos de estar mirando lo que la gente está diciendo. Estos cristianos que están muriéndose del miedo por la pandemia del coronavirus, vístase de valentía en el día de hoy y crea que tu vida está en las manos del Señor. Es cierto, toma las precauciones, pero no le tengas miedo a la muerte. Enfréntate a la realidad de lo que estamos viviendo hoy, sabiendo que Dios tiene cuidado de ti y que hasta los pelitos de tu cabeza Él los ha contado y que Dios sabe todo lo que tú tienes. No pierdas la fe como los del mundo que están turbados. Ayer hablaba yo con gente y en estos días he hablado con hermanos que me dicen a mí que hay montones de gente aquí en Puerto Rico que todavía, desde que se declaró la pandemia, que cerraron el templo en el mes de marzo, no han vuelto más al templo. Y que las iglesias están abiertas, muchas hace tiempo, y hay miembros que le han dicho a los pastores: yo para allá no vuelvo. Yo para la iglesia no vuelvo hasta que todo esto pase. ¿Y si no pasa? Y si de aquí en adelante seguimos embosados, y si seguimos con el bozal de aquí a 3 años, no es que yo esté predicando negativismo, es que tenemos que aceptar la realidad de lo que estamos viviendo. Estamos en días malos, estamos en días difíciles, estamos en días de principio de dolores, y los días que vienen para la humanidad cada día serán peores. ¿Por qué? Porque es hora de que la gente aprenda que hay que volver a mirar a Dios, que hay que volver a mirar arriba, y que la solución no la tienen los científicos, y que no la tienen los médicos, y que no la tienen los gobiernos. Quien único puede curar la lepra, quien único puede sanar esta situación que tenemos hoy, se llama Jesús. Se llama Jesús. Dígalo, se llama Jesús. Él es Jesús. Mírate, María, mírate. Mírate y da gloria. Bebé, mírate y da gloria. Mara Carmen, mírase, 84 y de gloria. 84. Y hay otros de 50 que están acabaditos. Y usted está como un ausubo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, Carmencita? Porque yo sé que Mara Carmen tiene problemas con los hijos. Porque los hijos quieren que ella se esté quieta y ella no se quiere estar quieta. ¿Verdad que sí, Carmencita? Oiga, y hay que luchar con ella. Pero dice: a mí no es linda nadie, a mí no me sienta nadie. Y me acuerdo de mi abuela, que tenía 90, dice: yo no me voy a postergar. Yo no me voy a postergar. Oiga, qué tremendo, ¿verdad que sí? Pero esa gente hay que felicitarla, porque son gente que viven confiados en la orden de Jesús. Jesús le dijo: ponte de pie, y se ponen de pie. Jesús le dijo: vaya al sacerdote, y van al sacerdote. Gloria a Dios para siempre. Hay que tener fe. Hermanos, Jesús los manda a sacerdotes, y cuando van de camino, uno de ellos se da cuenta, porque eso es lo que dice la Biblia,
Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, los 10 fueron sanados. Y los 10 van camino al sacerdote. Pero a mí me llama mucho la atención que uno de ellos, viendo que había sido sanado. ¿Sabe que muchas veces Dios hace milagros en nosotros y no nos damos cuenta? Y no le damos gloria. Por eso el tema de hoy es mírate y da gloria. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en ti? Siéntate a resumir desde niño hasta el día de hoy cuántas veces Dios ha mostrado su gloria. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en ti? ¿Cuántas veces te ha librado de la muerte? Dale gloria. Mire, aquí estaría así el hijo mío, voy a testificar esto. Un día yo iba para la República Dominicana y me dijo, papi, yo quiero ir contigo. Y yo me dije, pues está bien, lo llevé. Y me llevo el muchacho. Era un nene, ¿cuántos años tenía, bebé? Yo creo como 10, 11 años, era un niñito. Y me llevo este muchacho para allá, eso fue en los 90. Así que saca cuenta cuánto tenía. 89, 90. No, antes. Y cuando llegamos a la casa donde nos vamos a hospedar, allá en Bellavista, en Santiago de los Caballeros, pasa un vendedor de quenepa. Para los que me están viendo por Facebook o por los demás lugares, quenepa se llama en Puerto Rico, en República Dominicana se llama limoncito, y en Venezuela los venezolanos se llaman mamones. Así que para que todo el mundo me entienda, eso es lo que significa lo que estoy hablando. Entonces, bebé me dijo, papi, yo quiero quenepa. Y yo fui y le compré una quenepa. Oiga, me va a hacer el muchacho echarse más que la primera quenepa en la boca y se le va. Y el muchacho comienza a asfixiárseme en medio de la calle. Y yo veo de momento que el nene no puede respirar. Yo acababa de salir de un hospital, porque en esos días yo acababa de salir de un hospital y tenía ese viaje, y me fui recuperando la enfermedad. Un amigo mío, evangelista, que andaba en ese viaje, acababa de perder una niña y se fue conmigo para botar el dolor de la muerte de su hija. Y andaba bebé y el hijo de ese evangelista, como niño. Mire, luchamos y bebé empezó a ponerse unos negros. Y trataba de respirar y no podía. Le dimos por la espalda y no podía. Lo miramos con la cabeza para abajo y el muchacho empezó a inclinar los ojos. Yo sentí que mis 2 rodillas se doblaron y yo iba a caer al suelo, porque yo no podía resistir que mi muchacho se me fuera a morir acabando de llegar a Santo Domingo. Y me acordé que 2 días antes de salir para el viaje, Satanás se me había presentado ahí en mi casa y me dijo, ¿te vas a llevar a tu hijo para Santo Domingo? Pues yo te lo voy a matar en el viaje. Y cuando me acordé de esa amenaza, bebé, mire, yo inmediatamente reclamé la palabra de Jesús, que me dijo, tus hijos son míos. Y yo lo había entregado a él en el altar. Y yo dije, yo no vine a República Dominicana a enterrar a mi hijo y me llevarme los muertos. Gloria a Dios. Y yo recuerdo que yo turbado, clamando y gritando ante Dios. Aquel evangelista me lo arrebató de los brazos. Rafi Pastrana, que Dios te bendiga donde quiera que esté. Y Rafi Pastrana lo agarró. Y yo recuerdo que comenzó a hablar en otras lenguas. Y comenzó a gritar delante de Dios. Y lo apretó por el estómago. Y dijo, Señor, no permitas que el dolor que yo estoy sufriendo lo tenga también que sufrir tu siervo. Porque recuerden que su niña acababa de morir. Y cuando él dijo esas palabras, Eliasín hizo un vómito y botó aquella quenepa. Miren, él es testigo. A Eliasín ya todas las capilares de la cara se le habían roto. Tenía toda la cara llena de moretones porque las venas, los capilares de los ojos y de la cara se le marcaron, se le reventaron todo. Que estuvo muchos días con aquellas marcas negras en la cara. Y yo veía la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el dueño de tu casa, Dios es el dueño de tus hijos. Lo que hay que creerle a la palabra de Jesús. El diablo te amenaza, él amenaza a los tuyos, pero confía en Dios que está aquí. Y si hoy hay así que está aquí, yo le digo a decir, mírate y dale gloria a Dios, porque podías haber muerto en aquel año. Tenía yo que haberte enterrado aquí, venir contigo en un ataúd, pero viniste vivo. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos tuvo de ti misericordia, tuvo de mí misericordia, ha tenido misericordia de ti, ha tenido misericordia de mí. Y hoy tenemos que mirarnos. Miras, hermano, ya no tenemos lepra, ya no somos leprosos, ahora somos gente limpia. Dios nos lavó, Dios nos limpió, Dios nos purificó. Por lo tanto es hora de mirarnos bien. Mírense, hermanos. Por eso es que me llama la atención cuando dice viendo
Uno de ellos que había sido sanado, ¿qué hizo? Se detuvo. Aquí pasó algo. Ya estoy diferente. Y los demás siguieron camino al sacerdote. ¿Iba en acto de obediencia? Sí. Pero en ese momento iba en un acto de ingratitud. Porque aunque iban en obediencia para ir al sacerdote, lo lógico era que miraran donde Jesús. Porque el milagro había surgido. Pero 9 de ellos siguieron su rumbo. Y dice la Biblia que volvió. Ya entendió que no le hace falta el sacerdote. Voy directo a mi Jesús. Es una verdad del evangelio. Por eso es que yo no necesito ningún cura que me confiese. No necesito ningún abogado en esta tierra, ni abogada. Porque la gente ha querido darle a María, y que en lugar de abogada, de intercesora, cuando eso no es bíblico. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Ni María intercede, ni Pedro intercede. Aquí el único que intercede se llama Jesucristo. Ni el cura puede perdonar los pecados a nadie, porque el cura es pecador y él tiene que arrepentirse. Y el único que puede perdonar pecados se llama Jesús. Yo no puedo perdonar a ti tus pecados te los perdona Dios. Así que este hombre, este ex leproso que ahora está limpio, reconoce que ya no hace falta más ayuda del sacerdote. Voy directamente a la raíz del árbol. Y regresó donde Jesucristo. Y dice la Biblia que cuando llegó, glorificaba a Dios a gran voz. Eso significa que todos lo sepan. Hay que testificar que todos lo sepan. Una cosa yo sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Dijo aquel hombre que era ciego cuando le dijeron, aquel que te sanó era pecador. Yo digo, si es pecador yo no lo sé. Si es pecador yo no lo sé. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Tú tienes que glorificar a Dios por lo que Él ha hecho en ti. Porque Dios es un Dios que te ha transformado, que te ha cambiado. ¿Cuántas veces te ha librado de la muerte, de la garra del maligno? Entonces, el primer paso es mirarte y darte cuenta del milagro. Segundo, regresar directamente a Jesús. Y tercero, glorificarle. Y hablo a voz en cuello para que todos te oigan. Aleluya. Y lo cuarto que hizo, dice la Biblia, se postró en tierra. Esto significa humillación. Es que todo lo que nosotros tenemos que humillarnos ante Dios y reconocer que si hoy tú tienes trabajo, es por la gloria de Dios. Sí. Que si hoy tú puedes ganar el pan, es por la gloria de Dios, porque hay gente que lo tiene. Y yo los otros días aconsejaba a una persona que me estaba dando una queja porque lo llamaron nuevamente a que tenía que trabajar 40 horas y estaba molesto. Porque ya se había acostumbrado a que trabajaba más que 3 días y que los demás pues le daban el desempleo y que le daban un montón de ayuda y que estaba ganando mucho más que cuando trabajaba 40 horas, pero ahora le dijeron no, ahora es 40 otra vez, y estaba molesto. Y me dijo, eso es injusto. ¿Cómo que es injusto? Y yo, ¿cómo que es injusto? Dale gloria a Dios. Porque yo quisiera tener un avión y llevarme a mucha gente a Haití. Yo quisiera tener un avión y llevarme a mucha gente de estos malagradecidos que hay en Puerto Rico y que hay en los Estados Unidos. Porque mire, ahora mismo tenemos una bendición tan grande que el gobierno federal está enviando cajas de comida a todo el mundo. Usted sabe que es verdad, ¿verdad? Aquí muchos han recibido, ¿verdad? Cajas que andan por ahí, que están dando que si batatas mamellas, que si cebolla, que si mango, que si de cuánta cosa, celery. Eso es increíble. Para el día 8 de agosto me van a dar a mí un cargamento de esas cajas. Espero que a todo el mundo le llegue una. Por lo menos los que me den, que voy a partir a todo lo que pueda. Mire, y por mi barrio en Humacao están repartiendo tantas que a veces no saben ni qué hacer porque ya no caben en la nevera. Ya no caben en la nevera las batallas mamellas. Ya no caben los celery. Yo me lo estoy bebiendo en jugo. Lo estamos moliendo y hacemos jugo de fruta y le echamos celery y sabe buenísimo. Buenísimo. Y no dejo perder nada. ¿Sabes por qué yo no dejo perder nada? Porque yo tuve que vivir en jungla. Y cuando yo aprendí en Venezuela lo que era aprovechar el más mínimo árbol que se cayera. Ahora usted ve la tormenta, pasa y todo lo bota. La última vez cuando María, yo me volví loco, sacando las matas de plátano, botando todo para la calle para que el gobierno se llevara. Ahora no.
Ahora aprendí que todas esas matas que se cayeron son abono, composta. Y que eso me va a ayudar a que el fruto del año que viene será mucho mejor que el de este año. Y yo alineé todas mis matitas que se cayeron, las tengo en línea, mira, así puestecita, hoja y todo. Ahí se van a poder y se va a convertir en abono orgánico. Amén. Vea bien. Entonces yo aprendí a través de las necesidades en Haití, en Venezuela, que yo tengo que valorar todo lo que tengo. Mira, hasta los dientes. Porque nací sin ninguno. Y los que tengo son ganancias, ¿sí o no? Hasta el pelo, porque la mayoría nacieron calvos. Después se nos cae. Algunos, ¿ven? Pero hay que darle gloria a Dios por el pelo. Entonces, a lo que los llevo es que estamos tan acostumbrados a la bendición en Puerto Rico y en Estados Unidos, que los otros días, ¿sabe qué dijo alguien? Le dijo una hermana mía, bueno, esas cajas que están dando por ahí de comida, pero yo las estoy cogiendo y botando dentro de la casa para hacer composta con ellas. Y en Haití, los hermanitos se tiran por la calle en la mañana a buscar lo que encuentren, a veces un mango, a buscar a veces lo que consigan para llegar a veces a las 7, 8 de la noche a hacer cualquier cosita para dar de comer a sus hijos que tienen hambre. Y yo cuando veo estas injusticias que cometemos los que tenemos, me comparo con tanta gente que Dios le ha dado bendiciones y no lo reconocen. Los comparo con esos 9 leprosos que siendo judíos, que siendo del pueblo de Israel, que habiendo visto el milagro, siguieron tranquilitos. Pero la Biblia dice que aquel regresó, se postró en tierra y comenzó a dar gracias. Y la Biblia resalta y dice, y era samaritano. O sea, un extranjero. ¿Cuántas veces vemos a la gente del mundo dándole gracias a Dios por las bendiciones que tiene y los cristianos despreciándolas? Usted ve gente del mundo glorificando a Dios y cristianos negando las bendiciones del cielo. Entonces así, aquí nos molestamos. Vea que se nos fue la luz por 2 días, ¿verdad? A mí me llegó ayer por la tarde. La gente se vuelve loco. ¿Cómo que al parecer se van a morir porque no tienen luz? Pero yo no sé por qué. La electricidad no hace falta para vivir, tú vives sin electricidad. ¿De verdad que nos incomodamos? Sí, nos incomodamos. Pero dale gloria a Dios, que hay otros que todavía nunca en la vida han visto electricidad. Y que yo soy testigo de que un día fui a un lugar en Côte de Fe y que nosotros llevamos una ¿cómo se llama esto? Una guirnalda con unas bombillas para alumbrarnos para trabajar, y de momento se fundió una bombilla y yo agarré la bombilla y la boté, porque es basura, ¿verdad? Y enseguida fueron 3 o 4 haitianos corriendo a agarrar la bombilla. Y cuando agarraron la bombilla dije, ¿para qué la quieren? Eso no sirve. Porque para que ella aprenda, no para ponerla en mi casa, me dijo uno. Y yo dije, pero es que eso no tiene luz, eso para que funcione tiene que tener electricidad. Aquí no hay electricidad porque nunca había llegado. Él me dijo, no se apure, pero aunque para usted es basura, para mí es un adorno. Yo le pongo un hilito y la cuelgo en mi casa y la pinto de color y adorno mi casa, es una decoración. Y boté un pote de jugo tan, cuando se acabó el polvo, boté el pote. Y cuando yo tiré el pote de basura, 5 o 6 se fueron corriendo a pelear por el pote. Y yo veo que están luchando por el pote plástico. Y yo, pero si eso no sirve, para usted no sirve. Uno me dijo, en esto yo voy a ordeñar la vaca. El otro me dijo, con esto yo voy a guardar la miel que voy a sacar del panal. Otro me dijo, aquí yo voy a echar la semilla de los maíz que voy a sembrar el año que viene. Lo que para usted es basura, para otro es vida. Pero no damos gracias a Dios. Mire la casa que usted tiene que no se moja. Mire que usted duerme con aire acondicionado. Mire que usted tiene, mire qué linda se ve Lola. Mire qué linda se ve Evelyn. ¿Sabe por qué? Porque ahora ya esto, la mascarilla, ahora hoy en día la mascarilla, ¿sabe qué ha hecho? Que se ha convertido en una pieza de vestir. Entonces ya están fabricándola para que usted las use del color de la ropa. Mire, están combinadas, ¿lo ves? Están combinadas, mire qué bonita se ve. Combinada ¿cómo se llama? La mascarilla con la ropa. Y ya es una cosa, usted ve ya hasta desfiles de moda con gente con mascarilla de lujo. Oiga, el Mozart se volvió el lujo. Sí, hay que aprovechar todas las situaciones. Pero hay que darle gloria a Dios, hermano, por todas las bendiciones que tenemos. Nos quejamos por la mascarilla, nos quejamos por la luz, nos quejamos por el agua. Si llueve nos está malo. Si hay sequía nos molestamos. Si tenemos trabajo protestamos. Si no tenemos trabajo protestamos. Oiga, hoy Dios está buscando samaritanos.
Que se atrevan a volverlo de Jesús humillado y postrarse en tierra y darle gracias por los beneficios que le han recibido. En esta mañana, hermano, mírate y da gloria. Mírate y da gloria a Dios, que tienes todo lo que te hace falta. Yo soy rico. Y lo digo con la boca llena. Ah, sí, porque es pastor y es rico. Sí, porque la tierra del pastor es rico. ¿Sabe de qué yo soy rico? De la gracia divina, de la bendición del cielo, de que su presencia me acompaña, y que voy a Haití por 44 años y nunca he llevado un guardaespaldas ni un escudero, y me han rodeado brujos y no me han podido tocar, y me han echado veneno a mi comida y no me han podido matar, y que aquí mismo en Puerto Rico me han disparado tiros y los tiros no me han tocado. Y que allá en Martinica me encerraron unos rastas en un río haciendo un bautismo y me querían lapidar a pedradas en medio de aquel río, y Dios me liberó de la muerte de la mano de todos ellos. Y porque puedo testificar, hermano, que he estado en peligro en los aviones, que he estado en peligro en los barcos, que he estado en peligro en las motocicletas, que he estado en peligro en Haití, en diferentes países del mundo, y que hasta el día de hoy mi Dios no me ha fallado. Pues soy rico, soy rico. No me hace falta dinero y como todos los días. No me hace falta dinero y duermo bajo techo. No me hace falta nada, ni que me alaben, ni que me aplaudan. Simplemente que la gracia me acompañe. Dios le bendiga. Y ahora mírate y da gloria. Y todo el que pueda ponerse de pie, póngase de pie. Y todo el que pueda dar gloria, dé gloria. Dele gloria a Dios. Glorias al Señor, porque Dios ha sido bueno. Porque para siempre es su misericordia. Mírate, hermano. Mírate, hermana, y da gloria. Dale gloria al Señor. Dios le bendiga a todos. Dios le guarde.